La medicina de McDougall usando la solución del almidón. A menudo me han preguntado, usted, siendo doctor, ¿por qué habla en contra de las prácticas de sus colegas médicos? La respuesta es simple. Nunca tomé un juramento para proteger los intereses financieros de la industria médica. Sin embargo, sí que hice un juramento para cuidar a los enfermos y guardarlos del mal y la injusticia, y nunca dar una droga o un procedimiento mortal. Soy plenamente consciente de que los puntos de vista que defiendo hacen que no guste a las personas con intereses creados, pero puedo vivir con esa injusticia. Demasiados médicos y dietistas pagan lealtad a las grandes empresas de alimentos y productos farmacéuticos en lugar de a sus clientes, los pacientes. Aunque creo que la mayoría de mis colegas médicos son bien intencionados, su ignorancia de la nutrición humana básica inhibe su capacidad para curar a sus pacientes y protegerlos de cualquier daño. Lo entiendo. Yo trabajaba con este mismo punto ciego colosal cuando practiqué la medicina por primera vez, de nuevo en la plantación de azúcar, donde estaba frustrado por mi falta de poder para llevar a cabo la función más elemental de un médico, ayudar a mis pacientes a recuperar su salud y apariencia perdidas. En 2011 fui autor del proyecto de ley del Senado 380 para el estado de California. Esta directiva, aprobada por unanimidad por los legisladores y firmado por el gobernador, pide que los médicos aprendan acerca de la nutrición humana, un paso adelante para los pacientes largamente retrasado. En estos días, la atención médica está cambiando para mejor, porque millones de personas informadas están exigiendo mejoras en la salud y no solo más procedimientos y píldoras. La solución del almidón representa un paso de gigante hacia la curación de un sistema enfermo y pone opciones fáciles y saludables al alcance de todos y directamente en sus propias manos. En este libro comparto lo que he aprendido en los últimos 44 años promoviendo la salud y curando enfermedades. Para ayudarle a empezar, he incluido un plan de inicio seguro de 7 días en el capítulo 14, respaldado por información práctica sobre cómo preparar su cocina, su familia y su vida para este cambio en la forma de comer. El capítulo 15 pone los alimentos que le gustan en la mesa con casi 100 recetas fáciles de preparar y para todos los gustos. En poco tiempo usted se encontrará preparando comidas centradas en el almidón por su cuenta y sin esfuerzo. Todo lo que tiene que hacer para empezar es dar la vuelta a la página. Parte 1. La curación con el almidón. Capítulo 1. El almidón, la dieta tradicional de los pueblos. ¿Ha tomado su arroz hoy? Este saludo chino, el equivalente de nuestro ¿cómo está?, recuerda que, para los chinos, si usted ha comido arroz es la medida definitiva de su bienestar. El arroz es esencial para la dieta china. A lo largo de la mayor parte de Asia, la persona común come arroz 2 o 3 veces al día. El arroz también es un alimento importante en el Medio Oriente, América Latina, Italia y las Indias Occidentales. Después del maíz, es el segundo alimento más producido mundialmente y la fuente de energía más importante del mundo, ya que provee más del 20% de las calorías consumidas por los seres humanos de todo el mundo. En China, la palabra para el arroz y la comida es la misma. Del mismo modo, en Japón la palabra para el arroz cocido también significa comida. Los budistas se refieren a los granos de arroz como pequeños budas, mientras que en Tailandia la llamada que lleva a la familia a la mesa es a comer arroz. En la India, el primer alimento que una mujer recién casada ofrece a su marido no es un pastel, sino arroz. También es el primer alimento sólido que ofrecerá a su bebé. La historia es la misma en todo el mundo. Tanto el arroz en Asia como las patatas en América del Sur, el maíz en América Central, el trigo en Europa o las legumbres, el mijo, el boniato y la cebada en todo el mundo, el almidón ha estado en el centro de la comida y la nutrición a lo largo de la historia humana. ¿Qué es el almidón? Las plantas utilizan agua, dióxido de carbono y energía del sol para formar azúcares simples a través de un proceso llamado fotosíntesis. El hidrato de carbono más básico es la glucosa de azúcar simple. Dentro de las células de la planta, los azúcares simples están enlazados en cadenas, algunos de ellos dispuestos en una línea recta, amilosa, y otros en muchas ramas, amilopectina.
Cuando estas cadenas de azúcar se reúnen en grandes cantidades dentro de las células de una planta, forman granos de almidón, también llamados gránulos de almidón o amiloplastos. Las plantas almacenan en sus raíces, tallos, hojas, flores, semillas y frutos el almidón que produce. El almidón almacenado les proporciona una fuente de energía cuando más adelante la necesitan, lo que las mantiene vivas durante el invierno y alimenta su reproducción en la primavera siguiente. Es lo que hace que las hortalizas con almidón, las legumbres y los cereales sean tan saludables para comer. Su alta concentración de hidratos de carbono no solo sostiene las plantas, sino que también proporciona la energía necesaria para sostener la vida humana. El almidón debería ser nuestra fuente principal de hidratos de carbono digeribles. La enzima amilasa de nuestra saliva e intestino rompe las cadenas largas de hidratos de carbono y las convierte de nuevo en azúcares simples. La digestión es un proceso lento que libera gradualmente estos azúcares simples del intestino delgado al torrente sanguíneo, lo que proporciona a nuestras células un suministro de energía adecuado. Las frutas ofrecen energía para quemar rápido, principalmente en forma de azúcares simples, pero poco almidón, de combustión lenta y duradera. Como resultado, las frutas por sí solas no van a saciar nuestro apetito durante mucho tiempo. Las hortalizas verdes, amarillas y naranjas perecederas solo contienen pequeñas cantidades de almidón. Su función más importante es aportar sabor, textura, color y aroma a sus comidas a base de almidón. Ofrecen un plus de nutrientes adicionales, como las vitaminas A y C. ¿Por qué pues aquí en Estados Unidos y cada vez más en todo el mundo, mientras todas las poblaciones han ido experimentando un desarrollo económico, hemos llegado a estar tan asustados y avergonzados de este alimento tan elemental? ¿Y qué precio estamos pagando por rehuir el alimento más básico que la humanidad conoce? El almidón es el ingrediente clave. Las recomendaciones de dieta y nutrición a menudo se centran en cuánto debemos comer y pasan por alto algo tan esencial. Más importante que la cantidad, la frecuencia y cuándo comemos es lo que comemos. Los diferentes tipos de animales requieren diferentes tipos de dietas. Los seres humanos estamos diseñados para vivir del almidón. Cuanto más arroz, maíz, patatas, boniatos y legumbres comamos, más saludables estaremos y más energía y buena apariencia tendremos. ¿Almidón? ¿En serio? ¿No es para lavar la ropa? Sí, pero también es la clave para la salud óptima y la saciedad. Se habla mucho acerca de los hidratos de carbono y de si debemos o no comerlos, pero no oímos mucho sobre el tipo de hidrato de carbono más valioso, el almidón. Hay 3 tipos básicos de hidratos de carbono: azúcar, celulosa y almidón, cada uno compuesto de carbono, hidrógeno y oxígeno en configuraciones específicas. El más simple de ellos, el azúcar, incluye la sacarosa, el azúcar granulado que se usa para hacer galletas, la fructosa, que hace que el sabor de la fruta sea dulce, la lactosa, que se encuentra en la leche, y la glucosa, el azúcar simple que se une en cadenas para formar celulosa y almidón. El azúcar proporciona energía rápida y de gran alcance, ya que se descompone muy eficientemente en el cuerpo. Usted aprenderá más sobre el azúcar en el capítulo 12. El segundo tipo de hidrato de carbono, la celulosa, se compone de cadenas de glucosa unidas entre sí por enlaces indigeribles. Se encuentra en las paredes celulares de las plantas, en la madera y en otra materia orgánica. Nuestro sistema digestivo no tiene las enzimas para descomponer la celulosa para utilizarla como combustible, pero las termitas sí, y por eso pueden comerse las vigas de madera de su casa. Aunque no recibimos energía de ellos, los hidratos de carbono no digeribles como la celulosa son valiosos para nosotros por su fibra alimentaria. La medalla de oro para el hidrato de carbono más beneficioso para el ser humano es para el almidón. Al igual que la celulosa, los almidones se componen de cadenas de moléculas de glucosa de larga ramificación. El almidón es valioso para nosotros porque podemos dividirlo en azúcares simples que nos proporcionan energía sostenida y estimulan la sensación de estar llenos y saciados. Los alimentos con almidón son plantas que tienen un alto contenido en hidratos de carbono digeribles de cadena larga, comúnmente conocidos como hidratos de carbono complejos. Los ejemplos incluyen cereales como el trigo, la cebada, el centeno, el maíz y la avena.
hortalizas con almidón como la calabaza, las patatas y los boniatos, y legumbres como las lentejas, los guisantes verdes y las judías rojas. El almidón es tan importante que una revista científica internacional, Starch, se dedica a su estudio. El almidón es el núcleo de mi dieta para mejorar la salud. Si sacamos un solo mensaje de este libro, este debería ser: coma más almidón. Algo básico de nuestra naturaleza humana es el hecho científico de que somos y siempre hemos sido principalmente comedores de almidón. Según Nathaniel Domini, doctor antropólogo de renombre internacional, dice: casi todas las calorías de la mayoría de sociedades de cazadores-recolectores provenían de alimentos de origen vegetal, no de alimentos de origen animal, por lo que los seres humanos pueden ser más adecuadamente descritos como almidonívoros. Piense en sí mismo como un almidonívoro, así como un gato es carnívoro y un caballo es herbívoro. Clasificación McDougall de los alimentos comunes. Almidones. Cereales como cebada, trigo, sarraceno, maíz, mijo, avena, arroz, centeno, sorgo, trigo y arroz salvaje. Legumbres como judías, habas, garbanzos, soya, lentejas y guisantes. Hortalizas con almidón: zanahorias, alcachofas de Jerusalén, chiribías, patatas, salsifí, boniatos, calabazas de invierno, bellota, plátano, zapallo, uvas y ñame. Hortalizas verdes, amarillas y naranjas sin almidón: col china, brócoli, col de Bruselas, col, coliflor, apio, cebolleta, repollo, berenjena, ajo, judías verdes, col rizada, puerros, lechuga, hojas de mostaza, quimbombó, cebollas, pimientos, rábanos, ruibarbo, cebolletas, espinaca, calabaza de verano, nabos y calabacín. Frutas: manzanas, albaricoques, plátanos, fresas, cerezas, higos, pomelos, uvas, mangos, nísperos, melones, nectarinas, naranjas, papayas, duraznos, caquis, piñas, ciruelas, mandarinas y sandías. Usted probablemente ha oído hablar de los beneficios de una dieta vegetal, que reduce o elimina los alimentos de origen animal como la carne, los productos lácteos y los huevos. Este concepto no es suficiente. Sin la adición de almidón, una dieta de verduras de hojas verdes y bajas calorías como la lechuga y la col rizada, crucíferas como el brócoli y la coliflor, y frutas como las manzanas y las naranjas le hará sentirse hambriento y fatigado. Las hortalizas verdes, amarillas y naranjas sin almidón son buenas para comer, pero por sí solas no dan suficientes calorías para mantener sus actividades diarias y hacerle sentir satisfecho. Su impulso natural del hambre puede llevarle a llenarse de algo más a expensas de su peso y su salud. La verdadera dieta paleolítica. Mire el planeta. Cualquier región con una gran población de personas saludables y esbeltas revela la misma verdad. Las poblaciones sanas obtienen la mayor parte de sus calorías del almidón. Tome una comida tradicional de Japón, China o la mayoría de los países asiáticos y encontrará su plato lleno de arroz, posiblemente junto con boniatos y trigo sarraceno. La misma verdad se remonta en la historia humana registrada. Los incas de América del Sur centraban su dieta en las patatas. Los guerreros incas se pasaban a la quinoa antes de una batalla para tener fuerza. Los mayas y los aztecas de Centroamérica eran conocidos como los hombres del maíz. El almidón elegido por los antiguos egipcios era el trigo. A lo largo de la civilización y en todo el mundo, 6 alimentos han aportado nuestro principal combustible: la cebada, el maíz, el mijo, las patatas, el arroz y el trigo. Si el mapa no le ha convencido, la ciencia lo documenta bien. Durante al menos los últimos 13.000 años, el almidón ha sido fundamental en la dieta de todas las poblaciones sanas, grandes y exitosas. De hecho, los nuevos descubrimientos muestran pruebas de dietas a base de almidón incluso antes. En Ohalo II, un sitio israelí que se remonta a 23.000 años, los arqueólogos han encontrado trigo, cebada, bellotas, almendras, pistachos, fresas, higos y uvas entre las cabañas, los hogares y una tumba humana. Otra documentación muestra que los bulbos y los tubérculos, un tallo de planta subterráneo similar a una bombilla, la malanga es un ejemplo,
eran una importante fuente alimentaria para los africanos hace casi 30.000 años. Rebatiendo la creencia generalizada de que la dieta europea paleolítica consistía principalmente en alimentos de origen animal, recientemente se encontraron granos de almidón de plantas silvestres en herramientas de molienda en sitios arqueológicos que datan del Paleolítico en Italia, Rusia y la República Checa. Estos hallazgos sugieren que procesar hortalizas y almidones y posiblemente molerlos para hacer harina era una práctica muy extendida en Europa hace ya 30.000 años o incluso antes. Otra prueba reciente sugiere que las personas que viven en lo que hoy es Mozambique, a lo largo de la costa oriental de África, podrían haber seguido una dieta basada en el cereal sorgo desde hace ya 105.000 años. Estudios recientes demuestran que incluso los neandertales comían una variedad de alimentos de origen vegetal. Se han encontrado granos de almidón en los dientes de sus esqueletos en todas partes, desde el cálido Mediterráneo oriental hasta el frío noroeste de Europa. Parece que incluso cocían los alimentos vegetales o los preparaban de otras formas para hacerlos más digeribles. Las dietas de los antiguos egipcios ricos. Los defensores de una dieta alta en proteínas han sugerido que los informes que muestran enfermedades del corazón en momias egipcias demuestran que su dieta principalmente vegetariana era la responsable de su llegada a la tumba. ¿Es esto cierto? La tecnología TC utiliza rayos X múltiples para dar a los científicos una vista tridimensional del cuerpo, lo que es casi tan bueno como mirar dentro de él. Un informe de abril de 2011 en la revista de la Universidad Americana de Cardiología, el artículo Tomografía cardiovascular, usaba una tomografía computarizada para mostrar que 20 de 44 momias egipcias cuyo sistema cardiovascular podía observarse tenían indicios de aterosclerosis o endurecimiento de las arterias. Los mismos tipos de calcificación por aterosclerosis se pueden ver con frecuencia en las tomografías computarizadas de los estadounidenses y europeos modernos. Se podría pensar que la gente de esos tiempos antiguos, hace unos 3.500 años, habrían estado razonablemente saludables, sin comida rápida ni tabaco y con mucho ejercicio. Sin embargo, las pruebas muestran que los que eran seleccionados para ser embalsamados como momias comían una dieta mucho más rica que las de sus contemporáneos más pobres. Además de la aterosclerosis, estos antiguos egipcios ricos mostraban signos de otras enfermedades que se asocian con las dietas modernas, como la obesidad, las enfermedades dentales y los cálculos biliares. Se encontró la momia de un niño con espina bífida. Como las anomalías de la médula típicas de la espina bífida son el resultado de no tener suficiente folato en el útero, la madre del niño probablemente comía una dieta rica en alimentos de origen animal y falta de almidones ricos en ácido fólico, frutas y verduras. Los cálculos biliares son un caso interesante. Las piedras normalmente se forman cuando hay demasiado colesterol en la bilis debido a una dieta rica en alimentos de origen animal. Unos científicos que analizaron una momia enterrada hace 3.500 años encontraron ácidos biliares que se parecían a los que vemos hoy. Esos aristócratas se entregaban a los mismos alimentos ricos. Las pruebas demuestran que solo los ciudadanos más ricos, por lo general de la realeza y los sacerdotes, se convertían en momias. Estos pocos privilegiados tenían derecho a los alimentos más indulgentes y, como es previsible, esos alimentos producían en la élite enfermedades que la gente común, principalmente vegetariana, no padecía. Algunos jeroglíficos en las paredes de templos egipcios refuerzan esta conclusión con imágenes de la realeza haciendo festines con carne de vacuno, de oveja, de cabra, de aves salvajes, panes ricos y pasteles. Estos alimentos se han excavado en las pirámides de Egipto, donde fueron enterrados junto a los difuntos con la esperanza de que los alimentaran en la otra vida. La dieta de la élite se ha estimado conservadoramente en más de un 50% de grasa, gran parte de ella saturada, no muy diferente de nuestra dieta típica occidental. Del mismo modo, un análisis de cabello de momias, uno de los indicadores más fiables de la dieta, incluso de hace mucho tiempo, muestra que su dieta tenía una composición similar a la de los occidentales modernos. Las meticulosamente conservadas momias egipcias proporcionan pruebas inequívocas de que estos individuos bien situados que consumían la dieta más rica disponible sufrían de enfermedades del corazón y arteriales,
obesidad y otras enfermedades, tal como actualmente nos pasa a nosotros. Y por la misma razón, una dieta basada en alimentos de origen animal y deficiente de almidones. Afortunadamente, para la mayoría de los antiguos egipcios, los festines extravagantes solo tenían lugar de vez en cuando. Ojalá fuéramos tan afortunados. Ahora, igual que entonces, una vida de excesos tiene un gran coste. La dieta del guerrero. A lo largo de la historia, los hombres y mujeres que comían dietas basadas en cereales, hortalizas y frutas han realizado las mayores hazañas de la historia. Los antiguos conquistadores de Europa y Asia, incluidos los ejércitos de Alejandro Magno y de Gengis Khan, que conquistaron los mundos occidentales conocidos en sus respectivos tiempos, consumían dietas a base de almidón. Las legiones del César se quejaban cuando había demasiada carne en su dieta y preferían comer cereales para ir a luchar. Recientemente se encontraron los restos de 60 gladiadores romanos que lucharon y murieron hace más de 1800 años en Éfeso, en el oeste de Turquía, en una parcela de 200 metros cuadrados a lo largo del camino que conducía desde el centro de la ciudad hasta el templo de Artemis. Los análisis del calcio, el estroncio y el zinc de sus huesos mostró que los combatientes más feroces del mundo seguían una dieta básicamente vegetariana. En relatos de la época, los gladiadores a veces eran llamados hordeari, u hombres de la cebada, pues la cebada proporcionaba la mayor parte de los nutrientes que daban a sus fuertes músculos y huesos la fuerza y la resistencia para competir en el deporte final de vida o muerte. Nuestro ADN prueba que somos comedores de almidón. Los expertos han concluido desde hace tiempo que los primates, incluidos los humanos, están diseñados para comer una dieta basada en alimentos vegetales. Nuestra anatomía y fisiología así lo requieren. La dieta natural de nuestro pariente más cercano, el chimpancé, es casi puramente vegetariana, compuesta principalmente de frutas, hojas y materia vegetal perecedera. En la estación seca, cuando la fruta es escasa, los chimpancés comen nueces, semillas y flores y corteza. Las pruebas genéticas han demostrado que los humanos prosperan mejor con el almidón. El ADN humano y el del chimpancé es más o menos idéntico. Una de las pequeñas diferencias es que nuestros genes nos ayudan a digerir más almidón, un ajuste evolutivo crucial. Los estudios sobre el código genético de la amilasa, la enzima que descompone el almidón en azúcares simples, han descubierto que los humanos tienen una media de 6 copias del gen, mientras que los primates menores solo tienen 2 copias. Esta diferencia significa que la saliva humana produce de 6 a 8 veces más de la enzima amilasa que digiere el almidón. La limitada capacidad para usar el almidón confinó a los chimpancés y a los otros grandes simios a las selvas tropicales alrededor del Ecuador, donde hay abundantes frutas y verduras perecederas durante todo el año para cubrir sus necesidades calóricas. Fue nuestra capacidad para digerir y satisfacer nuestras necesidades energéticas con almidón la que nos permitió emigrar hacia el norte y el sur y habitar el planeta entero. Usos no alimentarios del almidón. El término starch, que es almidón en inglés, viene de la palabra del inglés medio starchen, que es endurecer. En su forma pura, el almidón es un polvo blanco, inodoro, insípido. Los gránulos de almidón no se disuelven en el agua, pero el calor hace que se hinchen y se vuelvan gelatinosos. El gel del almidón, cuando se enfría, crea una pasta que se puede utilizar como espesante, reforzante o pegamento. ¿Recuerda aquellos trabajos con pasta de harina y agua en la escuela primaria? Quizá también han notado que su avena o polenta cocida se vuelve rígida, similar al pegamento después de enfriarse. El almidón es el principal ingrediente en productos de lavandería, medicamentos, cosméticos y polvos, y su mayor uso no alimentario es la producción de papel. La industria de la construcción lo utiliza para producir paneles de yeso, estuco, adhesivos y pegamentos. El almidón es una sustancia versátil en la industria. Cuando los primeros humanos nos aventuramos hacia el norte y el sur desde África para colonizar el resto del planeta, nos basamos en nuestra capacidad para comer tubérculos y cereales ricos en almidón para tener calorías concentradas y así pasar el invierno, después de que las frutas del verano y el otoño se hubieran ido. Estos alimentos ricos en almidón estaban ampliamente disponibles en todo el mundo y eran fáciles de recoger debajo de tierra.
y sobre la tierra, como los cereales y las legumbres. Las abundantes calorías del almidón también suministraban la energía extra que necesitábamos para aumentar nuestra capacidad y tamaño cerebral, triple en comparación con los de los primates inferiores. Recuperando el almidón. Con la excepción de los aristócratas ricos, los seres humanos a lo largo de la historia han obtenido la mayor parte de su energía del almidón. La vida comenzó a cambiar con la colosal riqueza creada durante la Revolución Industrial a mediados del siglo XIX. Cuando empezamos a sacar partido de los combustibles fósiles, millones y luego miles de millones de personas empezaron a comer en mesas con montones de carne, aves de corral y productos lácteos, alimentos que anteriormente solo comía la realeza. El resultado es fácil de ver. Nos hemos inflado hasta parecernos a las rotundas imágenes de los aristócratas. Cuando consumimos demasiada grasa, el cuerpo busca un lugar para almacenarla, por lo que generalmente se hace en el abdomen, las nalgas y los muslos. La grasa que usted come es la grasa que usted lleva, literalmente. Los almidones proporcionan energía y gran cantidad de nutrientes sin ser almacenados visiblemente como grasa. Todo lo contrario, nos alimentan con las proteínas, grasas esenciales, vitaminas y minerales que hacen que nuestros cuerpos funcionen como las máquinas eficientes que están destinados a ser. Los almidones son un combustible limpio. Solo una pequeña fracción de sus calorías, del 1 al 8%, provienen de la grasa. Tienen cantidades insignificantes de colesterol. A menos que hayan estado en contacto con ellos a partir de residuos o de tejido animal, no albergan patógenos como la salmonela, la E. coli o los priones de las vacas locas, agentes causantes de la encefalopatía espongiforme bovina. No almacenan productos químicos tóxicos del medio ambiente como el DDT o el metilmercurio, a menos que se contaminen con plaguicidas introducidos directamente por los agricultores. Los almidones son absolutamente limpios. Algunos almidones, como las patatas o los boniatos, son alimentos completos. Comiendo únicamente uno de ellos, usted satisfará fácilmente sus necesidades nutricionales básicas, exceptuando la vitamina B12. Los cereales y las legumbres no son tan completos como las patatas, pero añadiendo una pequeña dosis de vitaminas A y C, comiendo un poco de fruta o hortalizas verdes y amarillas, tendrá todo lo que necesita. No hace falta añadir carne ni lácteos para obtener una nutrición completa y excelente. Los almidones no solo son buenos para usted, también los hacían. Los hidratos de carbono abundantes de los almidones estimulan los receptores del sabor dulce en la punta de la lengua, donde empieza el placer gastronómico. Coma suficientes almidones y su cuerpo liberará hormonas y experimentará cambios neurológicos que asegurarán saciedad a largo plazo. Su buen sabor natural y calorías nutritivas y la buena sensación que nos dan durante y después de comer son las razones por las que nos referimos al pan, el arroz, la pasta, las patatas, el maíz y las legumbres como comidas reconfortantes. Es bien conocido que los almidones son una gran fuente de abundantes calorías y que proporcionan a los atletas la energía que necesitan para hacer de todo, desde el lanzamiento de disco hasta correr maratones. Con todas esas calorías eficientes, usted podrá pensar que los almidones promueven el aumento de peso excesivo, pero no lo hacen. Esto se debe a que el cuerpo regula de manera eficiente la utilización de los hidratos de carbono obtenidos a partir del almidón. Incluso si se consumen en exceso, el cuerpo los quemará en forma de calor y energía en lugar de almacenar la mayor parte de ellos como grasa. La verdad es bien conocida. A pesar del zumbido de las grandes empresas que buscan ensordecer nuestros oídos, los buenos consejos de comer más verduras, frutas y cereales integrales y menos grasa de la carne y los productos lácteos se han ido dando desde los años 50 del siglo XX. En la introducción a un informe de 1977 del Comité Selecto del Senado sobre Nutrición y Necesidades Humanas de los Estados Unidos, el Dr. D. Mark Hegstead de la Escuela de Salud Pública de Harvard escribió: "Me gustaría hacer hincapié en que hay una gran cantidad de pruebas, y se siguen acumulando, que implican firmemente y en algunos casos demuestran que las principales causas de muerte y discapacidad en los Estados Unidos están relacionadas con la dieta que seguimos. Incluyó la enfermedad de la arteria coronaria, que representa casi la mitad de las muertes en los Estados Unidos, varias de las formas más importantes de cáncer, la hipertensión, la diabetes y la obesidad, así como otras enfermedades crónicas". En 2002,
la Organización Mundial de la Salud publicó un informe explicando que el cambio hacia los alimentos refinados, los alimentos de origen animal, como carne y productos lácteos, y el aumento de las grasas estaba detrás de las epidemias mundiales de obesidad, diabetes y enfermedad cardiovascular. El informe predice que en 2020, 2/3 de la carga mundial de morbilidad será atribuible a las enfermedades crónicas no transmisibles, la mayoría de ellas estrechamente relacionadas con la dieta. Nuestra falta de voluntad para responder a esa gran base de conocimiento desde el antiguo al moderno ha dado lugar a la mayor crisis de salud que la humanidad ha conocido. Mundialmente, 1.1 millones de personas tienen sobrepeso y 312 millones son obesas. 18 millones mueren de enfermedades del corazón cada año, más de 197 millones tienen diabetes y la mitad de todas las personas que siguen una dieta occidental desarrollará cáncer potencialmente mortal. No solo están sufriendo las personas, junto con la creciente enfermedad humana, estamos viviendo catástrofes ambientales que se deben en gran parte al abandono de una dieta a base de almidones en favor de poner la carne en el centro del plato. Como se verá en el capítulo 6, el ganado se encuentra entre los 2 o 3 causantes de todos nuestros problemas ambientales más graves, incluido el cambio climático. Como aprenderá a lo largo de la solución del almidón, el cambio a una dieta a base de almidón hará mucho más que sanar su cuerpo. Usted estará haciendo una contribución a los cambios que afectan mucho más allá de los alimentos en su plato. Este cambio, si se adopta ampliamente, reducirá drásticamente las industrias farmacéutica y médica, previniendo y curando enfermedades comunes como la obesidad y las enfermedades cardíacas, la diabetes tipo 2, la artritis y trastornos intestinales que van desde la acidez estomacal hasta el estreñimiento. La solución del almidón puede ayudarle a perder peso, sentirse mejor y tener mejor apariencia y, sin esfuerzo adicional, ayudar a sanar el mundo que le rodea, reducir el calentamiento global y hacer que nuestro planeta sea más saludable y sostenible para las generaciones futuras. La única manera de saber si una dieta a base de almidón cumple todas estas promesas es darle una oportunidad. Capítulo 2. La gente que adora los almidones está sana y hermosa. Mi esposa Mari y yo estábamos sentados en una mesa junto a la bahía, disfrutando de tamales de maíz dulce al vapor con una guarnición de judías negras en el restaurante Guaymas de Tiburón, California, justo al norte del puente Golden Gate. En la mesa de al lado había 3 mujeres elegantemente vestidas y de tamaño amplio. En el transcurso de la comida observé cómo cada una hacía su camino al baño y de regreso con muchas dificultades. Miré a Mari y pensé, estas mujeres son al menos una década más jóvenes que tú y las 3 están físicamente discapacitadas. ¿Por qué placer? ¿La comida? Mientras la brisa hacia el mar llevaba el aroma grasiento de pescado de sus almejas y gambas fritas a nuestra mesa, no podía dejar de pensar que la dieta McDougall podía hacer su vida más fácil. Me hubiera gustado entregarles mi tarjeta de visita o una copia de uno de mis libros sin ofenderlas. ¿A dónde se han ido todas las mujeres bonitas y los hombres guapos? La gente se gasta miles de dólares en ropa, coches, maquillaje, perfumes y cirugía plástica para lograr lo que ellos creen que es una apariencia más agradable. Y sin embargo, al mismo tiempo sacrifican su bienestar por el bien de los alimentos no saludables por los cuales han desarrollado una preferencia, permaneciendo en la negación de que estos alimentos causan dependencia y enfermedades igual que los cigarrillos, el alcohol y los narcóticos. Muy pocas personas saben que de forma gratuita se puede tener toda la salud y la belleza que el dinero no puede comprar. La verdad es simple y fácil de entender. A la mayoría de la gente se le ha inculcado la falsa idea de no coma almidones, ya que el almidón se convierte en azúcar, que se convierte en grasa, lo que hace que usted aumente de peso. Si esto fuera cierto, habría una epidemia de obesidad entre los 1.730 millones de asiáticos que viven con dietas a base de arroz. Después de emigrar al oeste y sustituir su dieta a base de almidón por alimentos de origen animal, la gente de Japón y las Filipinas tendría mejor apariencia y un aspecto más saludable, pero eso no es así. De hecho, lo que ocurre es lo opuesto. Las papas engordan, ¿verdad? Entonces, ¿por qué durante nuestro viaje de aventura McDougall a Perú, donde las papas son el alimento básico, los habitantes de allí estaban tan esbeltos y fuertes? Consideren las poblaciones de todo el mundo que están más jóvenes, saludables y esbeltas.
Muchas se encuentran en Japón, China, Corea, Tailandia, Indonesia y Filipinas, y comen principalmente arroz con algunas verduras. En las zonas rurales de México nos encontramos con personas que comen maíz, legumbres y calabaza. Allí nadie tiene exceso de peso o está haciendo dieta. Los hombres, mujeres y niños del centro de Papúa Nueva Guinea se alimentan casi exclusivamente de boniatos. No tienen necesidad de Weight Watchers o Jenny Craig. En el África rural, hombres y mujeres esculturales viven de féculas como el ñame, la yuca, el mijo y las legumbres. Mundialmente, las poblaciones con el mayor consumo de almidón son los que están más en forma y tienen mejor apariencia. Profundizando, descubrimos que tienen tasas muy bajas de diabetes, artritis, enfermedad de la vesícula biliar, estreñimiento, indigestión, esclerosis múltiple, enfermedades del corazón y cáncer de mama, de próstata y de colon. Sus dietas se centran en grandes cantidades de almidón y están sanos. Los almidones dan buena forma física. El metabolismo del cuerpo está codificado genéticamente para funcionar más eficientemente con almidón. Ninguna cantidad de fuerza de voluntad, dieta o ilusión va a cambiar este hecho fundamental. La única solución sencilla para la salud y la belleza es comer la dieta para la que fuimos diseñados. Además de ser saludable, una dieta a base de almidón ofrece una multitud de recompensas. Los almidones sacian el apetito. El impulso del hambre nos mantiene vivos. No se puede engañar al hambre empujándose a uno mismo fuera de la mesa, dejando el tenedor entre bocado y bocado, comiendo de un plato pequeño o contando las calorías. Nunca se podrá entrenar para no experimentar las molestias asociadas con el hambre, incluso si practica hasta que tenga 90 años. El control que usted sí tiene es a través de los alimentos que llenan su plato. La carne, los lácteos, las grasas animales y los aceites vegetales conducen al exceso de peso y la enfermedad. Los almidones, la verdura y la fruta dan al cuerpo una buena forma y apariencia y toda una vida de buena salud. Usted puede haber oído que todas las calorías son iguales cuando hablamos de peso corporal. Eso no es cierto, sobre todo cuando se trata de saciar el apetito y acumular grasa. 3 componentes de los alimentos proporcionan el combustible que conocemos como calorías: las proteínas, las grasas y los hidratos de carbono. Los almidones como el maíz, las legumbres, las papas y el arroz ofrecen abundantes hidratos de carbono y fibra alimentaria y son muy bajos en grasa. Saciar el apetito comienza con llenar el estómago. En comparación con el queso, 4 calorías por gramo, la carne, 4 calorías por gramo y los aceites, 9 calorías por gramo, los almidones solo aportan alrededor de 1 caloría por gramo. Le ayudan a sentirse satisfecho por solo 1/4 parte de las calorías del queso y la carne y 1/9 parte de los del aceite. Además, ofrecen mucha saciedad. Las investigaciones que comparan la forma en que los hidratos de carbono y las grasas sacian el apetito demuestran que los hidratos de carbono conducen a horas de saciedad, mientras que las grasas tienen poco impacto. En otras palabras, cuando se llena de almidón se mantiene lleno durante mucho tiempo, mientras que cuando se llena de grasas y aceites todavía quiere comer más. Antes de entender la importancia de una dieta centrada en el almidón, mis comidas consistían en carne roja, sin hidratos de carbono, pollo, pescado, queso y grasas animales y aceites vegetales. Después de terminar un plato lleno de estos alimentos, aún me sentía voraz. El segundo plato dejaba mi vientre con una sensación de plenitud física, pero todavía anhelaba más. Después de mi tercer plato de alimentos deficientes en hidratos de carbono, finalmente recibía la señal de que ya era hora de dejar de comer. Me sentía atiborrado y con dolor. Sin embargo, por el hecho de quedar insatisfecho, recuerdo que pensaba: si tuviera espacio, metería otra chuleta de cerdo. Todavía estoy hambriento. A veces me preguntaba si tenía problemas emocionales con la comida. Después de todo, acababa de devorar grandes cantidades y todavía estaba hambriento. No fue hasta que empecé a comer cantidades suficientes de hidratos de carbono, saciantes del apetito, que me di cuenta que mi enfermedad mental, comúnmente conocida como comer en exceso de forma obsesiva compulsiva, se había curado totalmente con este simple cambio en mi dieta. El exceso de almidón no se convierte en grasa corporal. Un mito muy extendido sostiene que los azúcares de los almidones se convierten fácilmente en grasa,
que luego se almacena visiblemente en nuestro abdomen, caderas y nalgas. Si usted lee las investigaciones publicadas, verá que no hay desacuerdo acerca de esto entre los científicos en absoluto y que dicen que esto es incorrecto. Después de comer, descomponemos los hidratos de carbono complejos de los alimentos con almidón en azúcares simples. Estos azúcares se absorben en el torrente sanguíneo, donde se transportan a miles de millones de células de todo el cuerpo para la energía. Si usted come más hidratos de carbono de los que su cuerpo necesita, almacenará hasta 2 libras invisiblemente en los músculos y el hígado en forma de glucógeno. Si usted come más hidratos de carbono de los que puede usar como energía diaria y los almacena en forma de glucógeno, quemará el resto en forma de calor corporal y a través del movimiento físico que no se trate de deporte, como ir caminando al trabajo, escribir, trabajar en el jardín o moverse sin un objetivo concreto. Convertir los azúcares en grasas es un proceso llamado lipogénesis de novo. Los cerdos y las vacas utilizan este proceso para convertir los hidratos de carbono en cereales y hierbas en grasas densas en calorías. Esto es lo que los hace tan atractivos como fuentes de alimento. Las abejas también lo hacen, convirtiendo la miel, hidrato de carbono simple, en cera, ácidos grasos y alcoholes.